entrega del curso, ¿verdad? Del video que hicieron de los tipos de injerto. Necesito hablar con, por favor, al final se quedan con, vamos a ver, Ezequiel Emanuel, con Ezequiel Emanuel, por favor, al final necesito hablar contigo, necesito hablar con Milagros del Rosario también. Por favor, con Javi Abraham también. Necesito hablar con Carlos Ricardo Sec y Pedro Antonio Chinic. Por favor, con estos 5 patojos necesito hablar a la hora de que termine el curso. Cuando terminamos, pues bueno, voy a procurar terminar antes para tener tiempecito de hablar con ustedes. Y también tenía con Dani Josué Estrada, por favor. Ustedes 6, pues necesito hablar con ustedes en cuanto termine, pues me voy a adelantar, ¿verdad? Antes de terminar el curso, porque me urge hablar con ustedes. El día de mañana, pues necesito que se preparen de forma prácticamente que lleven que puedan tener datos en sus dispositivos móviles, porque va a ser al azar a cada uno de ustedes. No les voy a decir enlistado, no va a ser al azar, son 44 patojos que veo. Y al azar, pues voy a yo escoger a unos 10, o vamos a ver cuántos, voy a calcular cuántos, para que me muestren el trabajo de esta práctica del injerto de las 2 propagaciones que hicimos. No quiero excusas, que no tengo luz, que no tengo internet, que no tengo tanto, porque el que me diga de una vez eso, 0 le voy a poner. No quiero nada de excusas, por favor. Entonces, les voy a agradecer el día de mañana. Vamos a hacer esa práctica. Cada uno con su dispositivo me va a ir a mostrar cómo, porque ahorita ya hay compañeros de que ya me han mandado fotos, ¿verdad? De que ya pegó su injerto. Entonces, como les comento, el día de mañana me van a mostrar cada uno de ustedes. Yo los voy a escoger al azar porque no vamos a tener mucho tiempo. Voy a escoger al azar tal persona, entonces me tiene que llevar su dispositivo y me decía, mira, aquí está la propagación que hicimos aérea y el tipo de injerto que ustedes realizaron. ¿Tienen alguna duda? No, Inge. Gracias, Ever. Entonces, se preparan, por favor, el día de mañana. Ya les dije, no quiero nada de excusas. No quiero nada de excusas. A la primera excusa que me pongan, al que escoja, ya saben, 0 le va a esperar. Entonces, a ver, Erwin, Choc, a ver, ¿en dónde nos quedamos el día viernes? Buenas tardes. Hola, Erwin. Que yo me recuerde, estuvimos viendo, vamos a ver, permítame, estuvimos viendo las podas en aguacates. Ajá, vamos a ver, ajá, vimos todo lo que es el cultivo de aguacate, las variedades que habían, los tipos de siembra, las podas que hay para hacer esto, podas de siembra, de formación, de ramas bajas y altas, también como los tipos de propagación, como patrones y así. Muy bien, gracias. Gracias, Erwin. Así es, nos quedamos el viernes del tipo de podas, en las podas, y que ahorita les voy a compartir mi presentación. Bueno, en el transcurso de esta semana, posiblemente la otra, en el caso de que ustedes ya vayan a venir, les voy a solicitar semillas para que vayamos a hacer aquí en la escuela. Vamos a hacer todo ese tipo de práctica que hemos estado haciendo de forma virtual. Acá vamos a ver la agilización, pues, de los brotes de semilla, esos métodos que hemos estado aprendiendo. Y como ustedes posiblemente casi en 2 semanas, 3, van a estar acá. Entonces ya
les voy a solicitar a cada uno de ustedes para que vayan juntando ya estas semillas, prácticamente más de aguacate y otras, ¿verdad? Para hacer esta práctica de la escarificación. Cada uno pues va a traer su semilla y vamos a hacer esa práctica. Pero ahí les voy a avisar, les voy a ir avisando a ustedes que en qué momento pues ya juntan su semilla y ya vamos a empezar a hacer esa práctica acá en la escuela. Como ahí sí que insisto, ¿verdad? No es lo mismo pues estarlo viendo ya haciéndolo, pues ya es bastante diferente. Bien, entonces vamos a continuar. Estábamos viendo sobre la poda de siembra y de formación. Eliminar pues las ramas, eso es lo que habíamos visto el día viernes, eliminar las ramas orientadas hacia el suelo, ¿verdad? Y las que están intercruzadas en la parte central del árbol, dejando un solo eje de ramas secundarias y una altura de 0.8 a 1 metro del monocultivo y a 1.5 y a 2 metros cuando es en asocio. Cuando los árboles pues ensayan entre el segundo y tercer año de edad, no se recomienda eliminar estos primeros ensayos porque induce, ¿verdad?, al achaparramiento. Situación favorable para un mejor manejo del cultivo. La poda de ramas bajas, también vimos las bajas y altas en donde se realizan, en qué parte prácticamente del árbol se realiza o del tallo, ¿verdad? Que son en las ramas bajas, son ahora áreas de fructificación. Solo se eliminan ramas con una inclinación pronunciada que favorezca la polinización de enfermedades de frutos y de tronco. Hay un árbol casi sembrado aquí en el área de granos básicos, ¿verdad? Me puse a ver, ya está floreando, pues no sé si ustedes también ya tienen árbol de aguacate, pues ya bueno, desde qué rato, ¿verdad? Empezó la floración y se puede observar, si tienen, yo sé que tienen algún tiempecito, ¿verdad? Pueden ir a ver este tipo de flor, el tipo de flor que nosotros habíamos estado aprendiendo, los dos tipos de flores que tienen estos arbolitos de aguacate, pues es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante el tipo de flor que tienen, porque nos explican, ¿verdad? Nos explican acá que tiene las dos de una vez, que una se abre prácticamente en las mañanas y la otra pues el día anterior, posiblemente hasta en la tarde o también en la mañana. Pues me gustaría que vayan a ver eso, que vayan a observar pues el tipo de floración que hemos estado viendo en el cultivo de aguacate. El exceso también de esta práctica favorece el crecimiento en altura. Ramas altas solo se recomienda podarlas cuando tienen crecimiento exagerado. Al finalizar, pues la poda severa se coloca a la planta en etapa juvenil y retrasa la fructificación, una poda severa, ¿verdad? Cuando no la realizamos bien. Altura recomendable de manejo es de 6 metros. La poda de ventaneo se realiza cuando el follaje es muy denso. Se realiza para permitir entrada de luz, ventilación, regular temperatura y humedad relativa en el interior de los árboles. Se practica con árboles mayores de 8 años. Se cortan de 1 a 3 ramas verticales superiores en cada punto cardinal. Como nos explican acá, ¿verdad? Dice que las podas, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios, todo trae su beneficio, ¿verdad? Para una mejor fructificación, para un mejor, tener un mejor follaje de nuestra planta de aguacate. La poda también sanidad y rejuvenecimiento. Se eliminan ramas secas, enfermas, rajadas, hacerlo al ras del tronco. Rejuvenecimiento se realiza en árboles viejos. Se corta el árbol a una altura de 1 a 20 metros. Es un corte inclinado, ¿verdad? Y luego se deja brotar. Se puede injertar con otros materiales. En estas prácticas también, patojos, tengo un montón de dudas, ¿verdad? A la hora de hacer el tipo de injertos y de propagaciones. Hay unas, bueno, ahí les voy comentando, ¿verdad?
La fertilización también. Pues para fertilizar los árboles de aguacate, además de las generalidades, ¿verdad?, mencionadas, se debe considerar la apariencia de los árboles vigorosos, color de la hoja, el tamaño y densidad del follaje, síntomas de la deficiencia nutrimentales y los últimos rendimientos de los árboles. Des en cuenta, patojos, de que todo, ahí sí que miren, hasta los árboles también tienen sus síntomas. Ellos van conforme y sí que el crecimiento van demostrando qué es lo que necesitan, qué es lo que necesitan, aparte de que vemos las flores, ¿verdad? La fruta se puede ver en las hojas, se puede ver en las hojas los síntomas que ellos necesitan. Des en cuenta de que alguien, pues así como nosotros, ¿verdad?, estamos, tenemos alguna enfermedad o alguna deficiencia, pues al final nosotros posiblemente, si nosotros ya nos conocemos, ¿verdad?, podemos decir qué es lo que nos pasa, qué nos sucede, qué necesitamos. Hay dependiendo, ¿verdad? Porque también hay síntomas, pongamos esta enfermedad cuando alguien tiene anemia, se ve sus características, ¿verdad? Tiene síntomas. Como les digo, cada uno pues va a depender el tipo de enfermedad, tanto como les explico en los humanos, ¿verdad? También demostramos nosotros los síntomas, como las plantas, como todos demuestran los síntomas. Des en cuenta a los cipreses o los pinos, ¿verdad? Cuando les da el gorgojo, des en cuenta cómo se ponen de feos, todos así como todos cafés, ¿verdad? Todos quemados, todos cafés se ponen. Esos son los síntomas, ¿verdad? Que síntomas que está demostrando que algo está mal, no solo si está mal, pues algo le hace falta o es mucho, ¿verdad? Cuando también aplicamos, yo hice una práctica de semilleros, yo hice unos semilleros, pero con huevo, cáscara de huevo, germiné tomate. Pero des en cuenta que al final pues uno practica, patojos, uno pues en la práctica ya uno se da cuenta de que sí, en dónde está haciendo mal y en dónde lo está haciendo bien, ¿verdad? Si lo hacemos mal, pues aprendemos en dónde fallamos, en dónde no volver a hacerlo. Entonces, pues yo le estaba echando 20-20-0, ¿verdad? Les estaba echando a mis plantas, ya estaban grandes, ¿verdad? Ya estaban dando fruto, les apliqué. Se me ocurrió aplicarles a mis, ¿cómo se llaman? A mis cáscaras de huevo, ¿verdad? Prácticamente ahí donde estaban germinando las semillas, pero se quemaron. Todas. Yo, obvio, no apliqué prácticamente en el follaje, ahora sí en mera planta, no, sino que yo de una lo apliqué en el suelo. Pero pues como les digo, no me di la cantidad, yo pues hice un cálculo, porque al final lo que hacemos todos es un cálculo, no tenemos algunos, ¿verdad? Supongamos la posibilidad de decir, ay, mire, vamos a echar 2 milímetros, todo tiene su medida, claro, ¿verdad? Pero yo al aplicarlo a las cáscaras, ahí sí que de huevo, mis semilleros, pues yo no calculé, pues calculé que le eché lo recomendado, o sea, lo que yo pensaba. Les eché un chorrito, ¿verdad? Y cabal, pues, al otro día, mis plantas, ahí sí que ya estaban grandes, ya había salido los cotiledones, ya estaba saliendo casi las terceras hojas de mis tomates. Cuando vi, pues todas se murieron, no, las quemé porque prácticamente era muy fuerte lo que ellas necesitaban. Entonces eso les di, a eso voy a de que uno, pues a la hora de fertilizar, tiene que tener un buen ojo, ¿verdad? Al de calcular, decir, bueno, tal planta le falta esto, por prácticamente por los síntomas, ¿verdad? Dependiendo las hojas y dependiendo el fruto, dependiendo el follaje, dependiendo el árbol, ¿verdad? De los síntomas que ellas expresan a la hora de decirnos qué es lo que necesitan. Igual los abonos orgánicos siempre van complementados con los abonos químicos. Insisto, el abono químico, el orgánico es el mejor, pero su absorción es más lenta a que el abono químico prácticamente ya va dirigido a lo que queremos, ¿verdad? Al tipo de nutrientes que nosotros necesitamos, requerimos, así va el químico, ¿verdad? Y es el mejor porque es más rápido de absorción, pero el abono orgánico no, es más lento, aunque pues es mejor. Bueno, en áreas específicas de monocultivo se recomienda aplicar indistintamente estiércol de aves, ya sea bovinos, equinos y otros animales.
Es importante considerar la desinfección con un insecticida, nematicida, y prevenir la polinización de las enfermedades, de las enfermedades del tronco con aplicaciones de caldo bordeles, sulfato de cobre. Muy bien. A ver, Reinaldo Nehemías García Miranda, ¿estás ahí, Reinaldo? Sí, Inge. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú tienes idea cómo hacer el caldo bordelés? No, Inge, eso sí no tengo idea de qué sea eso. ¿No han realizado esa práctica? ¿Alguien no han realizado esa práctica acá ustedes, patojos, acá en la escuela? ¿No han realizado No, el Inge. caldo bordelés? Mande. No, Inge. Muy bien, interesante. Se explicó que era Inge, sin embargo, no hemos realizado la práctica. Ah, interesante. Bueno, mejor eso lo vamos a hacer acá. Yo no les puedo decir que ustedes lo hagan, aunque sería bueno hacerlo ustedes, ¿verdad? Porque así ustedes lo tienen propio en su lugar y eso pues sirve para ir a aplicarlo en el campo, en los cultivos que ustedes posean. Entonces saben que vamos a dejar esa práctica, digamos, vamos a dejar esa práctica acá en la escuela. Cada uno pues les voy a solicitar los materiales que vamos a hacer aquí. Digamos, hay, hay toneles para poder hacer esa práctica y aquí la vamos a hacer mejor. Entonces, como les digo, cada uno de ustedes les voy diciendo que pueden traer los materiales para la hora, pues ya de estar aquí en el campo. Ya es que, como insisto, Pato, yo sí soy de la idea que es mejor así práctico, porque ya ustedes van viendo cantidad de todo eso. Lo pueden hacer, o sea, es cierto, yo sé que ustedes son capaces de hacerlo, pero la cosa es de que van a decir al final si sí va a funcionar o no, ¿verdad? Aunque sería bueno, como les digo, que cada uno hiciera esta práctica en su casa, pero vamos a ver si la vamos a hacer acá o las voy a dejar. Es que como vamos muy adelantados, patojos, vamos muy adelantados en cuanto a prácticas, y por eso les digo, entonces ya a la hora que ustedes vengan acá, pues ya vamos a hacer otro tipo de prácticas. Igual vamos a poner aquí en práctica, vuelvo a repetir, ¿va? Todo lo que han hecho ustedes en su casa, ¿verdad? Vamos a hacer semilla o llano, porque aquí sí hay, vamos a hacer las escarificaciones de nuestras semillas, vamos a hacer este cardo bordelés. Este es muy interesante para que ustedes aprendan y al final, pues la cosa es de que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Ustedes mismos lo ensayen. Bueno, pues entonces si no saben qué es un caldo bordelés, ¿verdad? Es un biofertilizante, es así orgánico, ¿verdad? Que lleva bastantes materiales mezclados y en cierto tiempo pues ya esto se aplica, va a depender el cultivo para hacer estas aplicaciones. Pero bueno, pues cuando vengan este día, pues cuando ustedes estén aquí, pues vamos a realizar esa práctica. Fertilizantes químicos. Al trasplante, pues de 250 gramos de fertilizante rico en fósforo sería el 10-30-10 o el 10-50-0 de fondo en el aullado. Por cada año de edad del árbol, 1 kilogramo de triple 15 o de 18-5-15, repartido en 3 aplicaciones. Al inicio de las lluvias y las otras 2 cada 2 meses. 1 kilogramo de urea 40 días después de la floración. Lástima por la urea, ¿verdad? Porque ahorita sí está súper cara la urea y lamentablemente esto, porque se sabe de que la urea prácticamente es la más utilizada, ¿verdad? En todos los cultivos, y qué mal que se basen en esto para subirle los precios prácticamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final, pues la necesidad hace que uno tenga que comprar este tipo de fertilizantes para tener una buena producción. Así que cuando tenemos extensiva pues sí afecta un poco, pero ya al final cuando es únicamente pues de la casa un monocultivo, pues no es mucho el problema. Muy bien, las cosechas de 20 a 0 días, ¿verdad? Previos
a cosechar y durante la cosecha. No aplicar agroquímicos, sistémicos o translaminares. Los de contacto 8 días antes. Posiblemente esto sucede cuando pues ya los exportamos. Como les explicaba, ¿verdad? Hay parámetros que necesitan los Estados Unidos a la hora de que uno pueda exportar su cultivo, lo cual no tiene que llevar, pero ahí sí que ningún fertilizante, nada, o sea, ningún insecticida, de lo que sea, porque ahí todo lo estudian, todo se verifica y van a ir a evaluar las frutas. En el caso que lleve más algún residuo, ¿verdad? En eso pues ya es desechado, ya no es aceptado, porque en los Estados Unidos, como les explico, ellos sí son más detallados, son más observadores, por lo que se recomienda pues las aplicaciones, en qué momento, ya después a la hora de ser de exportar nosotros nuestras frutas, ¿verdad? Cosechar en estado sazón de 3/4, ¿verdad? O madurez de cosecha. Para determinar punto de cosecha se debe realizar lo siguiente: pruebas semanales de desarrollo, cortar de 10 a 20 frutos, se almacenan 7 días a 25 grados centígrados y después pues se evalúa su presentación y sabor. Si no se arrugan, pues tiene el típico sabor a nuez y su consistencia no es la lechosa, ¿verdad? Pueden recolectarse inmediatamente. Se recomienda realizar de 3 a 5 cortes durante la época de cosecha. Pues estos son prácticamente algunos tips, ¿verdad? Que uno puede realizar las pruebas a la hora ya de realizar la cosecha del aguacate. Como les explico, todo esto pues ya prácticamente ya es industrial, ¿verdad? Los aguacates ya es para exportar, pero como no sabemos, cada uno de ustedes, dependiendo del área en donde vayan a realizar su práctica, pues pueden encontrar todo eso. Al menos pues ya tienen ustedes una idea, alguna base de qué momento cosechar o qué pruebas hacer a la hora de ya realizar las cosechas ya en cultivos pues extensivos, ¿verdad? El cambio de color consiste en saber, ¿verdad? Establecer el cambio del color de los frutos de un verde tierno a un verde oscuro u opaco, acompañado de la pérdida de brillo. Este método bien puede combinarse con el anterior para tener un mayor grado de certeza. En los rendimientos, pues las plantaciones de aguacate inician su producción al tercer año de siembra y se estabiliza la misma a partir del 7º al 8º año, con rendimiento de 800 frutos en promedio por árbol o 20 TM por hectáreas, toneladas métricas por hectárea. Imagínense, patojos, ustedes bueno, desde que se recuerdan que tienen sus frutos, ¿verdad? Sus árboles frutales, han tomado alguna anotación, ¿verdad? ¿Cuánto ha producido ese arbolito? Hay algunos árboles, ¿verdad? Que posiblemente los sembraron nuestros abuelitos o nuestros papás, no sé. Entonces, como pueden ver, aquí pueden pasar varios años, ¿verdad? Varios años, imagínense, hasta el 8º año, pues ya puede tener demasiada producción. Eso sí, dependiendo cómo lo cuidan, eso sí, dependiendo el manejo que ustedes realizan. Si es bueno, pues vamos a alcanzar esta producción. Si es malo, pues no. Lamentablemente, pues no vamos a tener lo requerido de nosotros de la producción del aguacate. Muy bien, vamos a hablar de algunas plagas con respecto al aguacate. Des en cuenta que no solo, pues, hablando un poquito de todo, que no solo Guatemala es un gran productor, sino que, vamos a ver. Juan Carlos Tucubal. ¿Estás ahí, Juan Carlos? Sí, Inge. ¿Qué otro país es el más productor de aguacate?
¿cuál otro país es el mayor productor de aguacate? Ahorita prácticamente en nuestros tiempos, ¿no? ¿Alguna idea tienes, Juan Carlos? No, Inge, no tengo idea. Mire, Manden. creo que está lo que es México Ujú. y Muy también bien. Colombia. Ajá. Muy bien, dense en cuenta, patojos, de que México consume aguacate hasta por joder. O sea, México ahorita es un buen productor, es un buen productor de aguacate. Allá sí, prácticamente la producción sí es extensiva, ¿verdad? La producción del aguacate sí es bien extensiva en México, dependiendo su estado, ¿verdad? Dependiendo el estado en donde se cultiva el aguacate, pero sí, México es uno de los mayores productores de aguacate, pues prácticamente a nivel Centroamérica, ¿va? Empezando desde México para abajo, pero sí, México es el mayor productor. Muy bien, vamos a hablar un poco de las plagas. Está el famoso trips, ¿verdad? Que se alimentan de los brotes foliares y florales, hojas y frutos pequeños, caída del fruto y heridas que permiten la entrada de enfermedades como la araña y el control por la eliminación de la maleza y aplicaciones preventivas en la prefloración. Sería prácticamente en octubre, ¿verdad? A la hora de realizar mm, el control del famoso TRIPS que afecta a todo, casi que la mayoría de los cultivos, ¿verdad? Está el barrenador también es un coleóptero que oviposita en la corteza de las ramas y por la gran cantidad de galerías que hacen las larvas al alimentarse de la madera, pues la rama tiende a romperse, perdiéndose por consiguiente la cosecha. El control, las podas y quemar ramas, ¿verdad? Pintar las ramas expuestas al sol, aplicación de preventivos, tomando en cuenta que la mayor actividad de los adultos entre julio y octubre es cuando sale este tipo de barrenador en nuestras ramas. Es otro tipo de plaga, ¿verdad? Que afecta. Aquí podemos observar las imágenes del lado derecho. Me voy a mover esto aquí. Cómo afecta, ¿verdad? Cómo afecta al cultivo del aguacate. Aquí están la forma del crecimiento, ¿verdad? El aguacate, ahí donde va su ciclo, el ciclo de este barrenador, de que es larva hasta que ya es adulto. Igual vemos aquí la lámina del lado izquierdo, ¿verdad? Cómo está abriendo, como dice aquí, ¿verdad? La madera, todo lo que va, la corteza de donde se va alimentando. Esta, pues obvio, pues ya haciéndole daño, causándole daño al tallo a la hora de que se alimenta de nuestra planta de aguacate. Está el barrenador pequeño también del hueso, que ya pues ya afecta en sí al fruto. Es una de las plagas más perjudiciales para el fruto. Provoca la caída de una del fruto, como podemos observar aquí la gráfica del lado derecho, ¿verdad? Cómo afecta. Miren las larvas. Puede ser, miren ustedes, patojos, desde ahí sí que un virus bien, ahí sí que pequeñito, todos los estragos y daños que puede causar. Imagínense, esta larva pues ya afecta una gran pérdida, ya son pérdidas de la fruta que realiza, perdón, sí, la pérdida que realiza a la hora pues de hacerle un daño. Es en cuenta que a la hora de exportarlas pues esta clase de fruta ya rechazo, ya de rechazo, ya no son aceptadas, ¿verdad? Tienen que ir libre de enfermedades, plagas y enfermedades, ¿verdad? Pero des en cuenta que una sola larvita, pues todo el daño que puede causar. Vean aquí también otro tipo de plagas, como podemos observar acá, lo que afecta a la misma larva, cómo afecta al fruto de la larva, igual a las semillas.
Está el periquito del aguacate, identificado o como Metalcafiela monograma germa. Aparece en los meses de septiembre y diciembre, dañando principalmente las ramas jóvenes al succionar la savia. El daño es más severo en plantaciones mal manejadas. Se controla con los mismos productos utilizando para la agalla de la hoja. Afecta más a los jóvenes, afecta más los tallos jóvenes, porque como en la misma palabra dice, ¿verdad? Son jóvenes, aún recién están viniendo, están creciendo. Cuando nosotros elegimos la hora de hacer el injerto, pues des en cuenta que escogían la rama más fuerte, por lo mismo para que aguante todo esto. Y las jóvenes son muy débiles, las jóvenes tanto como las maduras también, porque ya prácticamente ya ha pasado el año sobre ellas, entonces las más fuertes son las ¿cómo se llama? Prácticamente entre las jóvenes y entre las más viejas prácticamente, ¿verdad? Las ramas más viejas. Está también el enrollador de la hoja o gusano telarañoso, que mide de 2.5 centímetros de expansión alada. Son de color café claro, se alimentan de las hojas, mismas que enrollan con sus telarañas para protegerse. Además daña también los botones florales e inflorescencias. También es frecuente en el haber de 2 o más frutos jóvenes sean descarnados y quedan adheridos entre sí por el filamento sedoso producido por el insecto. Es la gráfica, ¿verdad? La gráfica que casi que podemos ver del lado de en medio cómo está ahí adheridos los dos frutos del aguacate, cómo están adheridos por esa tela que crea prácticamente este gusano telaraña. En daños severos pues se observan manchones de manera de manojos de hojas secas enrollados con las telarañas que resaltan el verde del follaje sano. Se puede controlar con aplicaciones de metilparathion. Entonces este es otro tipo de gusano, ¿verdad? Que es el enrollador telaraña, ¿verdad? Que afecta también el tipo del aguacate que podemos observar aquí en esta gráfica. Está la araña cristalina. Las arañas cristalinas pues comen en colonias protegidas bajo una densa tela de araña que se encuentra a lo largo del nervio central y de los nervios secundarios del envés de la hoja. Como consecuencia de la alimentación de los ácaros, en estas colonias se producen coloraciones pardas en el envés de la hoja y de forma circular, que en función de la severidad del daño puede apreciarse hasta el haz. Muy bien. Entonces hasta aquí quedamos jóvenes, hasta aquí vamos a quedarnos el día de hoy, porque pues la verdad me urge hablar con los patojos que acaba de mencionar. Vamos espérenme, les voy a terminar mejor de mostrar cuáles son los síntomas de las arañas cristalinas, las que acabamos de ver. Espérense, les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que terminemos viendo cómo son en realidad estas. Aquí está. Y podemos ver prácticamente el tipo de esta enfermedad, ¿verdad? Miren cómo son las arañas que afectan el haz de la hoja y terminando también afectando el envés de la hoja. Estos son los síntomas que podemos observar de la araña cristalina. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, patojos, hasta ahora? Inge, una pregunta y los punteos de los exámenes todavía no las tiene. Ya
los exámenes ya están calificados, esos ya están subidos, esos están en Educar. ¿Qué no les aparece? No, No. no, Inge. Ah, bueno, entonces voy a preguntar eso, ¿verdad? Pero sí, yo desde el viernes que nos habían dicho que calificáramos, ya los revisé, o sea, ya están revisados, entonces solo falta publicarlos, me imagino que solo faltaría publicarlos. Entonces, en cuanto voy a ir a resolver eso, porque yo he tenido problemas en Educar, entonces voy a ir a verificar eso en cuanto ya esté resuelto, entonces ustedes ya pueden dar sus notas. Ah, mal, muy mal, Ever, de la Cruz, todo cero.